Bueno, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, amados. Les invito en este momento en Éxodo, capítulo 3. Ya que tenemos la escritura abierta en Éxodo, capítulo 3, vamos a orar al Señor en este momento. Padre mío, Padre amado, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que nos has guardado, Señor, y nos has guiado. Y nos hemos reunido en este momento, Señor, porque está tu bendita palabra, ya que tu palabra nos hace tanto bien a cada uno de nosotros. Señor, tú nos sigues hablando, porque tú siempre estás presente. Y por eso, Padre, estamos dispuestos a atender, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos vernos entre hermanos, que somos familia de Cristo, comprado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aprecio grande, aprecio donde has dado tu vida, rescatándonos del mundo, del pecado, de esta esclavitud, del pecado, Señor. Oh Dios Santo, y asimismo, Padre, tenemos esta libertad de poder acercarse, de poder, Señor mi Dios, poder anunciar tu bendita palabra. Sí, Señor. Gracias, Padre, en esta comunión que tenemos en este momento, que nos hemos reunido, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre mío, Padre amado, Señor, bendícenos a través de tu bendita palabra, Señor. Háblanos el día de hoy, Señor, y creemos y tenemos esta confianza, Señor, que va a ser así. Porque tu palabra cuando llega, Señor, no vuelve vacía, sino que permite que llegue a ser en beneficio, Padre, en lo que tú has dicho a cada uno de nosotros. Gracias, amado Señor, en eso nos gozamos, en eso nos edifica, en eso nos consuela y en eso, Señor mi Dios, nos exhorta. Eso es lo que hace tu palabra, Señor. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno es tener la palabra del Señor, que está siempre en cada uno de nosotros, ya que la palabra de Dios, a pesar que uno va a envejecer, la palabra de Dios no envejece. Nosotros dejaremos de existir, pero la palabra siempre va a existir. Pero nosotros que guardamos su palabra, ya, por cuanto guardamos su palabra, el Señor también nos guarda. Amén. El Señor nos guarda. Así que si viene la muerte, si viene de improviso, ya estamos seguros en esta bendita gracia, lo que hemos sido reconciliados en el Señor Jesucristo. Y gracias por Él, pues tenemos esta bendita salvación. ¿Ya? Por esta bendita salvación que ni siquiera nosotros le hemos buscado, y ni siquiera hemos sido tan cerca en esta salvación, pero por su bendita gracia, por su bendita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. No ha sido nuestra capacidad, nuestro esfuerzo o tener algún mérito para adquirir esta gran salvación, que por pura gracia
De pura gracia hemos sido salvos. En ningún hombre hay salvación, solamente en Dios. Si nosotros sabemos que la salvación está en Dios, gloria a Dios, nos gozamos en eso. Él nos ha elegido y por eso tenemos esa libertad de entrar, ya hemos alcanzado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No fue por una imposición, no fue por una obligación, sino por pura gracia, por pura misericordia de su bendito amor que Él nos ha alcanzado. Y así estamos libres. ¿Sí? Así estamos libres. Tenemos esta libertad y ahora tenemos también esta palabra. ¿Y qué nos dice esta palabra? Vamos a leer, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas, dice, a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí Moisés tiene una etapa de una edad ya avanzada. ¿Cuántos años tenía aquí Moisés? Moisés ya tenía 80 años, un hombre viejo, un hombre ya que cuando uno, normalmente los hombres, ¿no? La humanidad, tener una edad avanzada ya hay mucha deficiencia, tanto en la visión, tanto en el oír, tanto en el andar, tanto en el hablar, todo ello, porque nosotros estamos ya envejeciendo, teniendo una edad de esa manera, ¿no? Pero Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, y eso que anteriormente sus hijas eran pastoras, ¿no? Pastoras que cuidaban las ovejas de su padre. Pero con el tiempo Moisés se casó uno de ellas, de sus hijas, con Séfora, ¿ya? Pero en caso de Moisés, aquí ya vemos una situación de que él estaba apacentando las ovejas. Porque recordemos que al principio, a los inicios, cuando él nació, ya, él prácticamente nació en una situación política, se puede decir, en un gobierno donde mataban a todos los varones, netamente al pueblo de Israel. Porque Egipto en ese entonces era un imperio que había esclavizado al pueblo de Israel. Pero de antemano esto ha sido ya dicho de parte de Dios, porque le dijo a Abraham, le dijo que su descendencia va a estar en esclavitud 400 años, es decir, 4 generaciones, ¿no? Contando entre 100 años, ¿no? de cada varón que llegaba, o si es que llegaba, porque normalmente algunos llegan hasta 70, 80 años, 4 generaciones, pero siendo esclavizado 400 años, ya no hay una libertad de lo que el hombre puede hacer, porque tiene un amo, el amo siempre está mandando, ordenando, y el esclavo debe que obedecer. Y en esa condición vivía el pueblo de Israel, 400 años afligidos. Pero en ese aspecto, ¿no? En ese tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel, allí nace Moisés. Sus padres, como lo vieron un niño hermoso, lo trataron de tener un poco de tiempo, o meses, ya, no tenían mucho tiempo en sus manos, en su poder, ya, sus padres, sino que lo soltaron en el río Nilo.
Ahí fue acompañada su hija María, ¿no? O Miriam, dependiendo de los idiomas, ¿no? Por los nombres así a veces varía, pero tiene el mismo significado, ¿ya? Entonces, y a la hija de Faraón es lo que le recoge, porque habían soltado al bebé en el río, o sea, a Moisés. Desde entonces él forma parte a la nobleza. 40 años, ya, Moisés estaba en la nobleza. O sea, prácticamente era un príncipe. Tenía todos los conocimientos, toda la sabiduría que tenía el imperio de Egipto, ¿ya? Pero pasó algún incidente ahí porque había matado a un egipcio y otro que le acusó por querer defender, porque vio una discusión que tenían entre ellos los hebreos. Él trató de ayudarlos, de solucionarlos. Sin embargo, ellos, en vez de recibir ese apoyo, se puede decir también ese consuelo, una defensa, pero no lo recibieron así. ¿Quién te ha puesto un juez hacia nosotros? ¿Nos quieres matar a nosotros también como hiciste con el egipcio? Quizás Moisés a pensar que nadie lo vio cuando hizo ese tipo de... que había matado a un egipcio, ¿no? Sin embargo, por esta causa él se retira de ese lugar, porque la Escritura nos dice nos muestra que aquellos que le querían matar ya se habían fallecido, habían muerto. Entonces él se va a huir al desierto. Ahí donde conoce pues a sus hijas de Jetro, cuando ellos querían recoger, dar agua a sus animales, a sus ovejas, porque lo que ellos habían apacentado, o sea, apacentaban a las ovejas. Y los pastores que eran de otra parte, denegaban, hacían un rechazo, dejaban de lado a las mujeres y no tenían ese apoyo, no tenían ese tipo de trato. Ahí donde ve Moisés, de 40 años, joven todavía, lleno de fuerza, lleno de vigor, les apoya, los defiende. Y por ese motivo, por esa causa, conocen al suegro, viene a ser ya su suegro, ya, lo dice la palabra del Señor, ¿no? En Jetro. La palabra del Señor dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Entonces Moisés vivió en Madián 40 años más. O sea, hay 3 etapas que él tiene. 40 años a sus inicios vivió como príncipe, ya conocía todo lo que es la cultura egipcia, todo lo que... Porque un príncipe no es una persona acomodada, hablando económicamente. Es un hombre rico. ¿Qué le puede faltar? ¿No? Pero nosotros que tenemos la fe, que tenemos la palabra, que creemos en el Señor, esta bendita fe que tenemos nosotros ya es una riqueza, por creer en Dios, por creer. Porque si nosotros, hermanos míos, amados, no vemos milagros, ¿ya? Si nosotros no vemos que el cielo se abre, ¿ya? Por el hecho de creer en Dios, ya es un gran milagro. Ya es un gran milagro. Y eso nos ayuda a cada uno de nosotros, ¿ya? A poder tener esa confianza, ¿ya? A poder tener esa fe en Dios. Todo lo que puede pasar en cualquier tipo de circunstancia que uno puede pasar, ¿no?
como ahora, como estamos nosotros mirando en cuestión política, cuestión económica, pero ahí está la palabra en cada uno de nosotros. Ahí está el creer, ahí está la confianza, ahí está lo que el Señor puso en nuestro corazón, ¿ya? Esta bendita fe. Éxodo capítulo 3, verso 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Como le decía, ¿no? Jetro, lo que apacentaba sus ovejas eran sus hijas, entonces ellas eran pastoras. Ahora, ¿quién pastoreaba ya a sus ovejas? Ahora era Moisés. Al principio era 40 años como príncipe, en la nobleza que vivía él, ¿ya? También se puede decir en la realeza, ¿sí? Y asimismo, pasando los 40 años, él entra a una etapa de ser pastor de ovejas, o sea, ovejas que son animales, ¿ya? Como así también se está reconociendo a Raquel como pastora, no tratando de llevar a cabo una iglesia, sino de animales. Porque nosotros podemos decir también que Moisés también era pastor, ¿no? Pero en ese entonces todavía no estaba la iglesia, pero sí estaba el pueblo de Israel. 40 años como príncipe de Egipto, 40 años como pastor. Pasa una etapa de ser príncipe, deja de ser príncipe, llega a ser pastor. Como si serían niveles, ¿no? Qué diferente hay un campesino con un presidente. Como ahora nosotros tenemos un presidente que era campesino, que es profesor, llega a ser rey, llega a ser presidente. Una diferencia de estatus, ¿no? Hay una diferencia en cuestión económica. Entonces, todo eso, uno va a ver un balance. Uno puede ser, no, él es el pobre, él es el rico, ¿sí? Pero son sentido de estatus. Ahora, siendo Moisés príncipe, llega a ser pastor. ¿Pastor de qué? De ovejas. Pero él ya tenía 80 años. Pero las ovejas no eran de él, eran de su suegro, Jetro. Pero a los 80 años tiene un encuentro con Dios. Cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, de alguna manera, hemos tenido. Pero es Dios que nos ha llamado. En su debido tiempo, en su momento, pero en el tiempo de Dios. No fue en nuestro tiempo. Si nosotros buscamos al Señor, quizás fracasamos, pero Él nos ha buscado. Así como Dios llamó a Moisés, fue en su tiempo. ¿Por qué Dios no le llamó a los 40 años? ¿Por qué Dios no lo llamó cuando tenía 20 años o 50 años? Pero fue el momento de su tiempo, pero tenía 80 años. ¿Pero qué puede hacer Dios a un hombre de 80 años? Si no tiene fuerza y ya no mira bien, no escucha bien, no habla bien, porque incluso más adelante decía Moisés que él no podía ni expresar cómo se va a dirigir al pueblo donde Dios le estaba encomendando. De una manera de pretexto también, porque Dios está eligiendo a Moisés. Pero cuando Dios elige, pero siendo pastor de ovejas, cuando Dios te llama, ya, no le llamó como líder. Cuando venimos al Señor, cuando sabemos que Dios nos llama, no nos llama como líder. Dios le llamó a Moisés para que sea su siervo. ¿Y en qué momento nosotros somos siervos? No solamente el que sale a predicar, el que predica en la calle,
¿ya? El que comparte la palabra del Señor es reconocido como siervo. Sino que también las hermanas también son siervas. ¿Por qué todos nosotros somos siervos? Porque hemos sido libertados del pecado. Libertad del pecado para vivir en santidad. Él nos ha llamado, nos ha santificado. La palabra santo significa separado o apartado. ¿Para qué? Para Él. Ya no estamos tan lejos de Él, porque antes nosotros estuvimos en el mundo, perdidos, apartados de Él. Pero ahora Él nos agarra, ya, nos redime, nos salva para pertenecer a Él. Nos apartó para Él. Entonces nosotros somos santos, porque Él ya nos ha libertado del pecado con su preciosa sangre. ¿De qué somos libres? Del pecado. Y por cuanto nosotros somos libres, ahora somos siervos para servir con libertad, para servir siendo libre, no para entrar al libertinaje. Yo quiero hacer esto y aquello. Eso hace el libre albedrío. Cuando uno entramos en las cosas de Dios, cuando estamos en las cosas de Dios, no hay libre albedrío, ¿ya? Sino que actuamos conforme a la voluntad de Él, no a nuestra propia voluntad. Si Él nos ha llamado, Él va a hacer algo con cada uno de nosotros. Él va a hacer. ¿Para qué desesperarnos, no? Si cuando el Señor va formándonos a su carácter de Él, ya no nuestro propio carácter, sino al carácter de Cristo. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, ¿ya? Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahora, de lo que era príncipe, pasa a ser pastor, y cuando Dios le llama, mira, pasa a ser siervo. Cuando Dios le llama, obviamente el hombre puede decir, yo tengo 80 años y ya me está esperando la muerte. O quizás llegue hasta los 90 años. Pero Moisés vivió 40 años más cuando Dios le llamó. ¿Cuántos años más vivió? 120 años. 40 años como príncipe, 40 años como pastor, ¿ve? Y 40 años como siervo. Uno dice, pero ¿quién determina los días, del tiempo, de los días que nosotros como humanos podemos pensar, como podemos sentir? Yo puedo ser joven, tú puedes ser señorita, joven. Usted, hermano mío, puedes tener una edad avanzada. Incluso los doctores cuando dicen, mira, los doctores dicen, tú tienes una enfermedad, ¿ya? Tú tienes una enfermedad, pero vas a vivir 6 meses, o vas a vivir 15 días. Como alguien me dijo, yo tengo 15 días para vivir. ¿Por qué? Porque me fui a visitar a un señor ya de edad, ya, al hospital. ¿Por qué tienes 15 días de vida? Porque el doctor me dijo. Bueno, vamos a orar. Oramos. Y los 15 días se convirtió en 15 años. Vivió 15 años más. Dios le dio más vida. Hay hombres, por ejemplo, Pablo tenía una enfermedad que nosotros desconocemos, que la Biblia no lo dice. Claro, la teología, los eruditos han puesto argumentos, porque a veces los libros te dicen otra cosa, pero nosotros tenemos que basarnos en lo que nos dice la palabra. Si hay algo que todavía no entiendo, si hay algo que todavía no me está mostrando, yo debo que esperar en el Dios, que Dios me muestre en qué momento Dios me va a mostrar, que me va a decir. ¿Sí? Yo debo que esperar. Incluso cuando uno va escudriñando las Escrituras y no entendemos, es porque Dios todavía no quiere que entiendas.
Pero a la medida que vas ahí avanzando, permaneciendo en las cosas de Dios, Dios en su debido tiempo va mostrando, revelándote, ¿ya?, su palabra. Yo tampoco no puedo desesperar porque yo no entiendo muchas cosas, pero voy aprendiendo, voy ejercitando esta bendita fe. Alguien que está entrenando para la carrera, a la noche a la mañana va a correr. Dedica un tiempo, ¿ya? Dedica un tiempo para tener capacidad de fuerza, agilidad. Si a mí me dicen, vas a correr 1000 metros, porque uno va para postular a la policía, alguna institución del Estado, hace ese entrenamiento. Si yo corro ahora, yo sé que me van a ganar. Pero si yo entreno 1 mes, 2 meses, 3 meses anticipado, todo mi organismo está fortalecido. Estamos con fuerza. Igual que un estudiante, alguien que estudia medicina, 5 años, 7 años, se prepara bien para que sea un especialista, puede usar el bisturí y sabe cortar. Cada profesional así de esa área también se prepara, se capacita. Y nosotros, ¿cómo ejercitamos nuestra fe? Alimentándonos, ¿ve?, de la bendita palabra. Entonces, conociendo a Dios, uno puede decir, bueno, ¿cuánto tiempo puedo vivir? Pero Dios determina más, nos conoce a nosotros más. ¿Cuál era su pensamiento de Moisés? Ya tenía 80 años y todavía era pastor de ovejas. Su mente ya era, bueno, yo ya me jubilé, yo llego hasta acá nomás y yo no voy a vivir más tiempo. Pero ahora Dios le llama. Ahora yo quiero usarte. Dios le dice, yo te voy a usar a ti. ¿Cómo cree que...? Yo sé que Moisés dice, yo no sé hablar, no tengo capacidad. La gente no me va a creer. ¿Quién eres tú? ¿Qué voy a decir de mí? ¿Quién soy yo para que me envíes? Poniendo argumentos. Pero cuando el Señor te pone, te llama, ¿ya? A Moisés le dio más tiempo de vida. 80 años tenía. Y le dio Dios 40 años más. En total 120 años. Y así condujo al pueblo de Israel. ¿Quién es Dios? ¿Puedo obligar a alguien para que conozca a Dios? No. Dios debe manifestarse a nosotros para creer. Yo tampoco no puedo obligar a alguien que cree en Dios. Hay mucha gente que no entiende las cosas de Dios. Tiene sus propias ideas. ¿Cómo convencerlo? Solamente Dios puede hacerlo. Si el hombre va a encerrarse con su propia idea que cómo piensa con Dios, cómo piensa la vida, hasta que Dios no le manifiesta a él, así va a quedar. Diga lo que digas tú. Algunos dicen no existe el cielo. ¿No? Hasta dicen no existe el diablo. Pero Dios cuando nos eligió por pura gracia, por pura misericordia. Y ahora cada uno de nosotros nos ha elegido como siervos, no como líderes. Dios no le eligió a Moisés como líder. Primero como le dije, primero fue como príncipe 40 años, después pasó otra etapa 40 años como pastor, después pasó otra etapa como siervo. En total quiere decir, toda su vida ha sido un siervo, porque Dios en cualquier momento iba a tener un encuentro. ¿Ya? Pero de Madián hasta llegar al monte Sinaí, o al monte Horeb, como dicen las Escrituras, pero en ese entonces le conocían como el monte de Dios. Pero nosotros no sabíamos si ese lugar es monte de Dios.
en ese monte, ¿cuánta distancia de Madián hasta Sinaí? ¿Cuánta distancia? 300 kilómetros o 400 kilómetros. Pero ¿qué hacía un hombre viejo en el desierto solo con los animales? Apacentando a las ovejas. ¿Qué es lo que buscan las ovejas? ¿Encontrar algún pasto en el desierto? No hay. Deben que estar buscando un lugar y por eso es que ellos caminaban kilómetros. Y lograban llegar. Pero él llegó al monte Horeb o al monte Sinaí, donde más adelante él iba a recibir las tablas de la ley. Allí recibió él. Pero no vamos a entrar todavía en esa escena, ¿no? Pero ese es un alcance de lo que nos muestra el Señor. Apacentando Moisés, capítulo 3 de Éxodo, verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Yo estaba investigando así en forma particular, decía, Madián, ¿cuántas generaciones han pasado? ¿Ya? Estaba investigando, así, internet te daba muchas informaciones, ¿no? Y quería saber cuánta gente están viviendo actualmente en Madián. Y se me aparecieron fotos de desierto, de palmeras, de un pozo, algo así, pero no había gente, no había casa. Este país se ha desaparecido. Pero en tiempo de Moisés existía este pueblo, este país. Pero en la actualidad ya no existe. ¿Cuántos pueblos han desaparecido? Pero aquí hay una escena, Dios con su pueblo, Dios e Israel. Si nosotros comenzamos a hacer solamente escudriñando las escrituras, fuera de la historia, fuera de los que hablan de la teología, los arqueólogos, ¿ya? Sino basándonos nada más a las escrituras, vamos a encontrar que Israel siempre ha tenido conflictos, siempre ha tenido problemas. Pero a pesar que ha pasado circunstancias de diferente manera, de diferentes formas, no se ha desaparecido este pueblo. Pero otros pueblos se han desaparecido. Cuando Dios elige algo, ¿qué va a desaparecer? Ni siquiera en esta pandemia ha destruido toda la iglesia. Claro, sabemos que murieron pastores, murieron nuestros hermanos de la fe, pero la iglesia sigue todavía vigente. Incluso han dicho otras fuentes, ¿no?, de otras personas con aspecto de estatus, que la iglesia va a desaparecer si nosotros estamos negando lo que ellos están poniendo como ley, cosas que están aceptando del pecado. Y han tildado a la iglesia, si no acepten esto, entonces la iglesia va a desaparecer. Sin embargo, no está sucediendo así. Gracias a Dios, nosotros todavía permanecemos. Y especialmente su iglesia. ¿Cuándo va a desaparecer su iglesia? Cuando nosotros somos arrebatados. Nos vamos. ¿Qué vas a llevar? ¿Llevarás tu estudio? ¿Llevarás tu casa? Tenemos nuestra casa, es bueno. Podemos dar herencia a nuestros hijos, es bueno. Pero al final, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, estaremos en la eternidad. Gloria a Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí estaba Moisés, en ese lugar. A veces nosotros podemos caminar, tenemos muchas cosas en nuestra mente, planificamos, hacemos metas, ¿ya?
todo lo que queremos hacer, todo lo que queremos, lo que pensamos, ¿no? O tener metas, siempre es bueno consultar a Dios. Siempre es bueno preguntar a Dios. Siempre es bueno. Si tenemos su palabra, vamos a conocer su propósito. Si tenemos su palabra, vamos a conocer su voluntad. Si tenemos su palabra, vamos a conocer sus pensamientos. ¿Ya? Si no tenemos su palabra, ya eso sí hay un peligro, ¿no? De no conocer su voluntad, de no conocer su propósito, ni siquiera sus pensamientos. ¿Ya? Por eso, qué importante, ¿no? Qué importante es tener al Señor en nuestra vida. No es que nosotros lo hemos buscado, sino Él nos buscó primeramente. ¿Sí? Porque Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros pasos, conoce nuestros días. Incluso Él sabe lo que vamos a hablar mañana, lo que vamos a hacer mañana. Pero si estamos con Él, Él comienza a ordenarnos, ¿ya? A formarnos, como le dije anteriormente, a formar al carácter de Cristo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. El verso 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es una planta un arbusto, se puede decir, que crece, no sé si acá en Lima, Perú hay zarza, ¿han escuchado? Yo no tengo idea, no investigué, no creo que hay, no, si siquiera hemos escuchado, ¿no? Pero en Israel, ya, sí hay esto en los desiertos, este arbusto de la zarza. ¿Qué puede ser, qué puede parecer, no? Si hay una planta que tiene fuego y no se quema. Es algo extraño, ¿no? Pero esta zarza estaba ahí. Sus hojas no se quemaban. Pero había fuego. Pero no se consumía. ¿Cómo es eso? Ese es el poder de Dios. El poder de Dios. Es como apareció también cuando el Señor Jesucristo se transfiguró. ¿Qué aparecieron? Elías y Moisés. Eso solamente puede ser el poder de Dios. Cuando Saúl buscaba en sueños, en Turín, en los profetas, porque él quería escuchar la voz de Dios, porque siempre es bueno consultar a Dios, y él no encontraba respuesta. ¿A quién acudió? Buscó a una adivina, es decir, una bruja. Y eso que Saúl había dado una orden que debe ser exterminado, y las brujas estaban lejos, escondidos. Y Saúl se vistió así de campesino, queriendo que le levante, que le despierte al profeta Samuel, ¿ya? Pero nunca llegó a ver Saúl a Samuel, sino la bruja, la divina, llegó a ver a Samuel. Porque ella decía, estoy viendo que dioses subir al cielo. Y por medio de esta visión, Dios le dice que va a morir Saúl, va a morir sus hijos de una batalla. Pero Saúl no veía a Samuel, pero la bruja sí. Solamente es el poder de Dios. Y murió Saúl. Murió sus hijos en la batalla con los filisteos. Bueno, ahora esta zarza no se consume. Se desapareció Madián.
qué tipo de conflictos, de qué tipo de batallas, de guerras haya tenido. Israel, que estaba afligido 400 años como esclavo en Egipto. 400 años. Y no se ha consumido y no ha desaparecido. Porque Dios estaba ahí con ellos. 400 años, vivir así esclavizado. Aquí en el Perú sí hubo un tiempo cuando Ramón Castilla libertó a los esclavos. Pero eran ellos de una raza negra, ¿verdad? Eso nos enseñaron en el colegio. Ramón Castilla. Pero el Señor Jesucristo nos dio libertad del pecado. Si eres hombre blanco, si eres hombre negro, de piel negra. Y así nos amó. No ha condicionado su amor para amarnos. Por eso nos dice a nosotros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como sea tu prójimo, debes que amar. Porque no puedo tener resentimiento, no puedo tener odio, no puedo tener venganza, pues. Parte del amor. Amén. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés, acá dice la escritura, él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Eso fue la llamada de atención que tenía Moisés, se acercó. ¿Por qué no se quema esta zarza? Pero tiene fuego. Curioso. Pero eso solamente Dios estaba haciendo para atraerlo, que se acerque. De alguna manera Dios te llama. De alguna manera Él te salva, te redime. ¿Y qué pasó aquí? Viendo, verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Pero ahí en esa zarza que está ardiendo, había un ángel. Pero Moisés no veía un ángel ahí. Veía una zarza ardiente. Mientras él se acercaba, Dios se adelanta a hablarle. Pero estaba el ángel. Pero el ángel no habló, sino que hay una voz ahí. Pero la palabra del Señor dice que Dios está hablando ahí. ¿Y qué le dice? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Y se paró, ¿no? Porque escuchó la voz. No llegó ni en qué momento a la zarza, porque su intención es llegar a la zarza, porque estaba mirando. Mientras estaba caminando, Dios le llama, Moisés, Moisés. Y Moisés responde, he aquí, heme aquí. Aquí estoy. Parece que Moisés conoce esta voz, porque no le da miedo. Porque normalmente si a nosotros nos hablan en el desierto, no hay nadie, no hay ninguna persona. Yo sé que estoy con animales, pero no hay otra gente. Tú escuchar una voz extraña, ¿cómo te sentirás? Raro, ¿no? O extraño, hasta quizás hasta miedo. ¿Quién me está llamando? Y a Moisés lo llamó, Moisés, Moisés, 2 veces. Pero Dios le estaba llamando. Pero inmediatamente respondió,
heme aquí, aquí estoy. ¿Y en qué momento tiene miedo? Vamos a ver. Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita. Normalmente quitar el calzado de los pies, en Japón se escucha, se ve, ¿no? Sacan sus zapatos para ingresar a su casa. Y aquí nosotros para ingresar hay una plataforma de piso para sacudir, limpiar, ¿no? Porque normalmente era eso, ¿no? Pero ahora por la pandemia, todas las casas tienen eso. O sea, es por higiene. No se sacan los zapatos, sino se limpia. En esa, ¿cómo le llaman? ¿Cómo dice, hermana? Serpudo le dicen, ¿no? Allá, así le dicen. Entonces, se sacude los pies, se limpia el pie ahí. Pero en Japón, para entrar a su casa, sacan sus zapatos. Por higiene. Por higiene. Ahora, si en la casa hay unos abuelitos que están durmiendo y no quieren la bulla, entra sin zapatos. Silencio. Pues. Silencio total. Pero el Señor le dice, ahora, ¿qué le dice? Entonces Moisés, ¿no? Dice ahí en el verso 5, dice, ¿no? No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, debemos que hacer lo que Él nos dice. O sea, no solamente es tratar, bueno, yo creo en Dios, yo me congrego, pero ¿qué es lo que estás haciendo para agradar a Dios? Todo lo que Dios me dice, yo debo que hacer. Ese es hacer su voluntad, es hacer su propósito. Cuando Dios le dice a Moisés, saca el calzado de sus pies, está diciendo que estás entrando a mi terreno, a mi campo. Estás entrando porque yo te voy a formar. Tú deja de ser. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a su discípulo? El que quiere seguir en pos de mí, niégase a sí mismo. Toma su cruz y sígueme. O sea, para yo seguir a Cristo, primeramente tengo que negarme. Porque después dices, después que tú te niegas, cargas tu cruz, ¿ya? Ahora sígueme. ¿Qué debo que negar? Mi yo, mi ego. Es que vamos a pertenecer a Él. Cuando Él nos llama, es para ser su siervo. Y si hay un siervo, entonces hay un Señor. Porque si no hay Dios, no hay un siervo, no hay un Señor. Si hay un siervo, hay un Señor. Porque el siervo va a obedecer a su Señor. Y si hay un Señor, va a mandar a su siervo. Y el siervo debe ser obediente. Y así se presenta. No se presenta Moisés como príncipe, no se presenta como pastor de ovejas. Él se presenta como siervo. Pero él dice, heme aquí, Señor. Me estás llamando, heme aquí, Señor. Aquí estoy. ¿Ah? Tengamos nosotros esa disposición de decir al Señor, heme aquí.
¿Por qué no estamos congregando? Porque necesitamos una palabra. Si hay esa palabra, yo tengo que ya aceptarla, recibirla y obedecerla. Moisés estaba impresionado, admirado, sorprendido por una zarza que ardía. Pero Dios no le quería mostrar solamente eso. Cuando vino el Hijo de Dios, ¿qué hacía? Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, daba vista a los ciegos. ¿Era todo eso? Si había una mujer que decía, con tan solamente tocar el manto, seré salva. Pero esta mujer tenía 12 años flujo de sangre. Había gastado mucho dinero, más empeoraba. Como ahora, ¿no? El SIDA, el cáncer. Por más plata que tengas, ¿cómo puedes matar esa enfermedad? Estás en tratamiento. Pero esta mujer decía, con tan solamente tocar el borde de su manto, voy a ser salva. No pedía sanidad, decía salva, quería ser salvada. Yo quiero tocarlo. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Quién me ha tocado? Y la multitud de gente le apretaba, lo seguía. ¿Con qué intención? Solamente había una mujer que le tocó, que quería ser salva. Pero el Señor sabía quién lo tocó y hace esta pregunta. Y él sabiendo, porque quiere saber cómo responden los discípulos. Maestro, tú dices que quién te ha tocado y sabes que hay tanta gente acá. Y aún así dices, ¿quién me ha tocado? ¿No sabes que te están tocando, te están apretando acá? Y nuevamente dice el Señor, alguien me ha tocado. Pero la mujer tenía vergüenza, pero tuvo ese valor de decir, yo he sido. Pero dice que al momento de tocar su manto, sintió como un látigo. Al instante, pero ella quería salvación, no quería sanidad, pero al instante fue sana. Y el Señor lo miró a la mujer y ¿sabes qué lo dijo? Tu fe te ha salvado. ¿Qué recibió? Sanidad, látigo. Sana. Pablo pedía sanidad y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. 3 veces. Y aún así el Señor le dio más vida. Lo sirvió Pablo. ¿Se quejó? Moisés, 80 años. Yo no puedo caminar, no puedo hablar. La gente no me va a creer, no soy conocido. Vio esa experiencia Moisés, pero también en ese momento fue obediente. Ahora saca el calzado de tus pies. En la ley mosaica, cuando había una familia de puros hermanos y una mujer que tenía su marido y se moría, que este marido que tenía un hermano, pues se podía casar con otro hermano. Y la mujer buscaba a los hermanos, a sus cuñados, porque el marido ya murió. Y para eso reunía a los ancianos, a los ancianos de Israel, para que tengan ese como testigos y haya testimonios sobre el asunto que se va a llevar. Si el cuñado decía, yo no quiero casarme contigo, ¿y sabe qué hacía la mujer? Los sacaba los zapatos del cuñado, después los escupía.
Y era conocido como el hombre descalzado. Pero que si el cuñado quería casarse, no lo sacaban el zapato y no le escupía. Pero Dios le dice a Moisés, saca el calzado de sus pies. Pero Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesucristo, él dice, yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Yo puedo bautizar con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El único, el Hijo de Dios, que no sacó el calzado de sus pies. Pero todos nosotros que venimos al Señor, debemos que venir descalzo. ¿Cómo podemos caminar descalzo? Mira, hablando físicamente, ¿no? Yo puedo sacar mi zapato, yo puedo caminar así, normal, a la calle. A veces duele pisar las piedritas, ¿no? Pero si tenemos una piedrita en el zapato, incómodo. Pero en el sentido espiritual, cuando venimos al Señor, sacamos los zapatos. Para que Él nos da nuevo zapato, nos vista. Cuando nos presentamos a Él, nos presentamos arrepentidos. Nos limpia, nos viste. Esta vestidura vieja, que es la carne, fue sepultada en la cruz. Y así el Señor nos ha limpiado del pecado para pertenecer solamente para Él, para entrar en su terreno, ya no con mi terreno, no con mis pensamientos, mi voluntad, mi propósito, mis sueños, sino la voluntad de Él, su propósito de Él, sus sueños de Él. ¿Sí? Moisés vio esta experiencia y no se quedó con esa experiencia, se salió de ahí. ¿Qué hizo? Bajó con la palabra, obedeció. Entonces, era para que él, como dice el verso 10, más adelante, vamos a leer, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Eso fue la palabra, obedecer. ¿Necesitamos siempre a Dios que nos toque? ¿Necesitamos que Dios nos haga llorar siempre para sentirlo? A veces vivimos de sentimientos, de emociones, de sensaciones. Pero cuando vivimos así, a veces nos olvidamos de Dios. Siempre queremos sentir la sensación de Dios. Queremos que griten, ¿no? Hacer escándalo. Sentir a Dios, pero después te olvidas mañana. Te olvidaste una semana de Dios. Cuando nosotros nos reunimos, es para buscar la palabra de Dios. ¿Qué nos habla el Señor? Y si Dios nos habla, entonces tengo que hacer lo que conforme lo que Dios me ha hablado. No vivir de sensaciones. Porque a veces vivir de sensaciones nos desanimamos. Y después decir, yo no creo en Dios. Comenzamos a criticar al hermano, a la hermana. Negamos la fe. Pero si nosotros confiamos en su bendita palabra, nos mantenemos, nos alimentamos de su bendita palabra, cada día vamos a estar limpio. Cada vez que el Señor nos habla, vamos a seguir obedeciendo. ¿Sí? Entonces, busquemos su palabra. No sensaciones, sino su palabra. Sí, hay momentos que el Señor te quebranta,
Sí, hay momentos, pero no siempre. Tampoco puede estar buscando sensaciones. ¿Mm? Como decía Moisés, ¿qué señal voy a dar a Israel? ¿Qué tienes en tu mano? Tienes una vara, la vara se convirtió en serpiente. Ahora pon tu mano en tu seno y vuelve a sacar y se convirtió en lepra. Vuelve a poner otra vez. Se quedó limpio. Muestra eso a Israel. Israel siempre, los judíos siempre quieren señales. Pero cuando vas a los griegos, ellos no piden señales, quieren sabiduría. Cuando los griegos escuchaban la palabra, decían, ellos son locos. Cuando hablaban la palabra, compartían la palabra. Y nosotros no somos locos por compartir la palabra. Más bien somos cuerdos. Todas las cosas negativas, las cosas de la carne, las cosas del mundo, hemos dejado de hacer porque Cristo nos rescató. Él nos ha rescatado. Y ahora estamos limpios. Limpios por su palabra, limpios por su sangre, porque Cristo ha quitado el pecado con su bendita sangre a cada uno de nosotros. Moisés vio la zarza. Dios le trajo para que lea una palabra. Y Moisés obedeció. Cuando al principio Israel entró a Egipto, entraron con 70 personas. Pero cuando Moisés sacó 400 años de esclavitud, ¿cuánta gente salieron para cruzar el Mar Rojo? En el Mar Rojo se bautizaron. ¿Ah? ¿Cómo Dios te va rescatando? Mira, hijo, te voy a encaminar. Mira, hija, te voy a encaminar. Yo mismo te voy a poner una nueva vida, te voy a transformar, te voy a convertir. Él se encarga todo. ¿Cuánta gente salieron? Más de 600,000. Dice que ellos se multiplicaban más que Egipto. Demasiado. Cantidad de gente en el desierto. Eran para llegar 3 días, pero llegaron 40 años a la tierra prometida, que era Canaán, que actualmente es Israel. Israel, nuestro hermano, por medio de Jesucristo. Y fue obediente Moisés. Y esa obediencia le trajo más vida, más tiempo. Lleno de vida, hombre humilde, manso, dice la Escritura. A veces tener una edad, a veces tener 70, 80 años, a veces soberbio, tosco, rudo, hasta déspota, ¿no? Cada vez que estamos metidos en las cosas de Dios, más humilde, más sabios. Para tener sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿De qué me sirve tener tanta sabiduría si no tengo temor a Dios? ¿Quiero tener sabiduría de Dios? Entonces comenzamos a tener ese temor a Dios. Que cada vez que escucho su palabra, es allí como cuando Dios me está hablando. Y si Dios me está hablando, entonces es allí que debo que responder, heme aquí, Señor, yo quiero hacerlo. Como dijo Moisés al principio, heme aquí estoy. Padre, te damos gracias, Señor. Aunque no te llamamos, tú nos has llamado, Señor. Aunque nosotros no te hemos buscado, nos has buscado primeramente. Aunque nosotros, Señor, no te hemos amado primeramente, pero tú nos has amado primeramente. Bendito Señor, aquí estamos juntos con mis hermanos, que estuvimos atentos a tu palabra, Señor.
Ya no está Moisés, murió Moisés. Ya no están los profetas, murieron los profetas. Ya no están los apóstoles, murieron los apóstoles. Como dijo el Señor, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El mundo cambia, pero tu palabra no cambia, Señor. El mundo tiene su fin, pero tu palabra no tiene fin. Tu reino no tiene fin. Allí iremos, Señor. Iremos a casa. Y tú has ido a preparar lugar para nosotros. Quizás aquí, en esta ciudad, en este país que vivimos, Señor, no hay espacio para vivir. Hay terrenos, Señor, que hay de 3 pisos, de 4 pisos, de 5 pisos, y vive mucha gente, porque no hay espacio, otros lugares, Señor. Y si hay lugar, Señor, el precio está elevado, Padre. Pero cuando vayamos a casa, Señor, no vamos a comprar terreno, no vamos a comprar casa, porque tú ya tienes preparado, Señor, todo. Y allá iremos a ver tu rostro, escuchar tu bendita palabra. Que en gratitud, Señor, estamos sirviendo en este tiempo, el tiempo de la vida que tú nos das. Si estamos débiles, Señor, fortalécenos. Si estamos enfermos, Señor, sánanos, Señor. Si estamos sanos, Señor, queremos continuar llevar tu bendita palabra, Señor, para poder servirte con excelencia. Moisés tenía 80 años. En ese tiempo no había vehículos, no había aviones, pero Señor, así ellos caminando, confiando a lo que has prometido. Y nosotros también, Señor, miramos a las cosas eternas, no mirando las cosas temporales, que tiene su fin. Tu palabra no tiene fin, tu reino no tiene fin, Señor. Gracias porque nos has elegido y nos has dado libertad del pecado y nos has santificado, Señor, y por eso somos siervos tuyos. Gracias, Señor. Oro en tu nombre precioso y santo y poderoso, Señor, Padre de la gloria, santo y poderoso, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre y te decimos, Señor, gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.